En 1 hora no recordarás ni el camino de casa. Ese es mi recado de despedida. Eran las 4:23 de la tarde del miércoles 12 de octubre, en la rodoviaria de Guadalajara. Mi marido, Roberto, me lo susurró al oído con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Casi me desmayé. Me quedé sentada, con la taza de café humeante en las manos, mientras él me besaba la frente como si fuéramos una pareja normal. Soy Patricia, tengo 61 años y pasé 35 años como enfermera en el Hospital Civil, atendiendo emergencias donde la gente perdía la memoria por sobredosis o golpes. Sabía reconocer un veneno cuando lo olía, literalmente. Tomé el café, lo miré fijamente y dije con voz serena: «Esto no va a terminar como crees, Roberto. Te lo prometo». Él se rió, pensando que era un farol. Lo que no sabía era que en ese momento ya tenía 28 fotos, 14 mensajes de texto y evidencias suficientes guardadas en un lugar seguro que él jamás encontraría. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué planeaba él realmente? Y sobre todo, ¿qué vio el extraño que me salvó la vida? Pero antes de contarte cómo empezó esta pesadilla, déjame llevarte al momento exacto en que todo se torció. El aire de la rodoviaria olía a diésel quemado, mezclado con el aroma dulce del café que Roberto acababa de comprarme en el puesto de la esquina. Un capuchino con canela, mi favorito desde hace 30 años. Sentí el plástico caliente de la taza quemándome las palmas, un hormigueo que subía por mis brazos hasta el pecho, donde mi corazón latía con un golpeteo sordo, como un tambor lejano en una procesión de Semana Santa. El bullicio de los pasajeros, risas, anuncios por altavoz, el chirrido de las maletas sobre el piso pegajoso, se volvió un zumbido distante. Mis dedos temblaban levemente, pero los apreté contra la taza para que no se notara. Todo parecía normal. Madres con niños, vendedores ambulantes gritando «¡Agua fría!». El calor pegajoso de octubre en Jalisco envolviéndome como una manta húmeda. Pero algo en mí gritaba que nada lo era. Roberto se alejó caminando con paso firme, su camisa nueva de algodón egipcio, la que le regalé por nuestro aniversario, ondeando ligeramente. Yo lo vi perderse entre la multitud, sonriendo para mis adentros porque él no imaginaba que, desde hacía 3 meses, había estado guardando cada recibo, cada nota, cada moretón inexplicable en mi agenda de enfermera. 21 días. Solo faltaban 21 días para que viera las pruebas que lo hundirían. Pero justo entonces, un hombre desarrapado, con barba enmarañada y ropa raída que olía a cartón mojado y sudor viejo, se sentó a mi lado sin pedir permiso. Sus ojos, hundidos pero alertas como los de un halcón, se clavaron en la taza. «Señora, no beba ese café», me dijo en un susurro ronco, mirando de reojo hacia donde había ido Roberto. «En 30 minutos algo va a pasar con él que usted necesita ver. Créame. Lo he visto antes. Mi sangre se congeló. El hormigueo en mis manos se volvió un pinchazo helado, como si el aire acondicionado defectuoso de la rodoviaria me hubiera atravesado los huesos. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué sus palabras calzaban perfecto con el susurro de Roberto? No lo bebí. Lo dejé enfriar mientras mi mente repasaba los últimos 6 meses. Las cenas frías que preparaba sola, los viajes de trabajo que duraban semanas, el dinero de nuestra pensión que desaparecía en cuentas que no eran las nuestras. Yo, que le di 38 años de matrimonio, que renuncié a mi carrera plena para cuidarlo en sus enfermedades, que vendí mi anillo de oro para pagar sus deudas. ¿Y así me pagaba? Pero antes de continuar con esta locura, revisa si ya estás suscrito al canal y activa la campanita. Deja tu like si sientes que esto te está enganchando y dime en los comentarios, ¿desde dónde del mundo me estás escuchando? Quiero saber si mi historia está llegando a tu corazón. Todo empezó exactamente 1 año antes, el 12 de octubre de 2024, a las 7:23 de la mañana, cuando Roberto entró en la cocina de nuestra casita en las afueras de Guadalajara. Yo estaba friendo huevos con chorizo, el olor picante llenando el aire fresco de la sierra, el sol filtrándose por las cortinas que cosí con mis propias manos hace 20 años. Él se sentó, tomó el periódico, ese que aún le compro todos los días, y dijo con voz casual: «Patricia, necesitamos hablar». Su tono era neutro, como si pidiera más café, pero sus ojos evitaban los míos.
Ese fue el estadio 1, la agresión verbal disfrazada de conversación. Le di los huevos, calientes y humeantes, sintiendo el calor del sartén en mis callos de tanto lavar platos. «¿Qué pasa, amor?», le pregunté, sentándome frente a él. El reloj de la pared, el que ganamos en nuestra boda, marcaba las 7:25. «Estoy cansado de esta vida», soltó. «Tú, siempre enfermera, siempre preocupada por los demás. Necesito espacio». No lloré. Sonreí, le serví más café, el bueno, de Veracruz, y dije: «Háblame claro, Roberto. La palabra de un hombre vale oro en esta casa». Él bufó, dejó el plato a medio comer y salió dando un portazo que hizo vibrar las tazas en el escurridor. Ese día planté la primera semilla. Tomé una foto del plato abandonado, con su tenedor clavado en la yema intacta. Evidencia número 1. Los días siguientes fueron un torbellino de excusas. «Es estrés del trabajo», decía. Pero yo notaba los detalles. Su teléfono siempre en silencio a las 8:14 de la noche, cuando antes me contaba todo. El perfume nuevo, dulzón y caro, que no era el mío. Las llamadas que cortaba cuando entraba a la habitación. Yo, que atendí miles de casos de envenenamiento accidental en el hospital, empecé a checar las botellas de la cocina. Una noche, a las 2:47 de la madrugada del 18 de octubre, me desperté con sed. Bajé descalza, el piso frío de loseta mordiéndome las plantas de los pies, y vi su silueta en la penumbra, vertiendo algo blanco en un vaso de agua. El corazón me dio un vuelco, un apretón seco en la garganta, sabor amargo de bilis subiendo. ¿Era azúcar? No lo confronté. Me volví a la cama en silencio, pero al día siguiente guardé ese vaso en una bolsa Ziploc. Evidencia número 2. ¿Sabes qué fue lo peor? Que yo lo amaba aún. Le di todo. Mis ahorros de 35 años de turnos dobles, mi salud para cocinarle pozole los domingos, mi fe católica rezando por él en la Virgen de Zapopan. Lo crié en valores de honra familiar, de hasta que la muerte nos separe. Y él planeaba borrarme de su memoria. Pero espera, porque lo que pasó 3 semanas después, el 9 de noviembre a las 6:52 de la tarde, lo empeoró todo. Solo faltaban 18 días para mi promesa. ¿Quieres que te cuente cómo escaló su frialdad al siguiente nivel? El 9 de noviembre de 2024 amaneció nublado, con ese cielo gris que anuncia tormenta pero nunca llueve. Eran las 6:52 de la tarde cuando Roberto llegó a casa en un auto que no reconocí. Un BMW negro, modelo 2024, con asientos de cuero que debían costar más que nuestro refrigerador. Se estacionó en la entrada como si fuera suyo. Yo estaba regando las gardenias del jardín, las que planté cuando nos casamos hace 38 años, y el agua se me resbaló de las manos cuando lo vi bajar. Vestía traje gris oscuro, corbata italiana de seda, zapatos brillantes que reflejaban la luz mortecina del atardecer. Olía a colonia cara, a esa que cuesta 2.800 pesos el frasco y que yo jamás podría comprarle con mi pensión de enfermera. Me sonrió. Una sonrisa vacía, de plástico. «¿De quién es ese auto, Roberto?», le pregunté, manteniendo la voz firme, aunque por dentro sentía el estómago retorciéndose como una toalla exprimida. «De un amigo. Me lo prestó», dijo, pasando a mi lado sin besarme, sin siquiera mirarme a los ojos. Mentira. Esa fue mi primera palabra interna. Mentira. Porque los autos prestados no tienen llavero personalizado con sus iniciales. Lo vi brillar cuando sacó las llaves del bolsillo. RMG Roberto Martínez González. Ese auto era suyo. ¿Pero de dónde había sacado el dinero? Nuestra cuenta conjunta tenía 14.200 pesos. El retiro de pensión conjunto apenas alcanzaba para la luz, el agua y la comida. Lo que yo no sabía entonces era que Roberto había abierto otra cuenta. Una que descubriría 2 semanas después, el 23 de noviembre, cuando una carta certificada llegó a mi nombre con un error del banco. Pero ya llegaré a eso. Esa noche, a las 9:34, Roberto cenó en silencio el caldo de res que le preparé durante 3 horas. No dijo gracias. No dijo nada. Solo masticaba, mirando su teléfono, con esa expresión ausente de quien está en otro lugar, con otra persona. Yo lavé los platos con las manos temblando,
el agua caliente quemándome los dedos agrietados por años de detergente, el olor a grasa flotando en el aire húmedo de la cocina. Cuando terminé, me senté frente a él en la mesa de madera vieja donde habíamos celebrado cada cumpleaños de nuestros hijos, cada Navidad, cada promesa rota. «Roberto, ¿me estás siendo infiel?», le pregunté con voz clara, sin lágrimas, mirándolo directo a los ojos. Él levantó la vista. Me miró como si fuera una mosca molesta, y dijo, con una calma que me heló la sangre: «¿Eso importa ya?». Eso fue el estadio 2, la acción cruel emocional. No me confirmó nada, no me negó nada, solo me dijo que ya no importaba, que yo ya no importaba. Me levanté de la mesa. Caminé hacia la habitación con la cabeza en alto, cerré la puerta y solo entonces, sentada en el borde de la cama que compartimos desde 1986, me permití temblar, pero no llorar. No aún. Porque el llanto es para cuando ya no hay nada que hacer, y yo aún tenía mucho por hacer. Al día siguiente, 10 de noviembre a las 10:17 de la mañana, mientras Roberto estaba supuestamente en el trabajo, abrí su closet. Olía a naftalina y a ese perfume dulzón que no era mío. En el bolsillo interior de su saco azul marino, el que usaba para las reuniones importantes, encontré un recibo: Hotel Fiesta Americana. Habitación 507. 3 noches. 18,900 pesos cargados a una tarjeta de crédito que no era la nuestra. Fecha: del 1 al 3 de noviembre. Esos días, él me había dicho que estaba en Monterrey visitando a un proveedor. Tomé una foto del recibo con mi celular viejo. Evidencia número 3. Pero lo que encontré después fue peor. Mucho peor. Debajo de sus calcetines, en el cajón de la cómoda que él creía su santuario privado, había una carpeta manila. La abrí con manos temblorosas, sintiendo el papel áspero raspando mis yemas sensibles. Dentro, documentos. Documentos de divorcio ya redactados, solo faltaba mi firma. Fecha de emisión: 28 de octubre. 2 semanas antes. El abogado era licenciado Fernández, un tipo que conocí en una misa hace años. Un hombre sin escrúpulos que ayudaba a maridos infieles a esconder bienes. Pero lo que me rompió no fue el divorcio. Fue el segundo documento, una póliza de seguro de vida a mi nombre. Beneficiario: Roberto Martínez González. Monto: 1,200,000 pesos. Fecha de activación: 15 de octubre. Una semana después de que empezara a actuar raro. ¿Por qué un hombre que quiere divorciarse saca un seguro de vida a nombre de su esposa? La respuesta era obvia y me aterraba. Guardé todo exactamente como estaba. Cerré el cajón y salí de la habitación con el corazón golpeándome las costillas. Me senté en la sala, en ese sillón viejo de tela gastada donde amamanté a mis 3 hijos, y me hice 3 preguntas. ¿Roberto quería matarme? ¿Cuándo? ¿Cómo? Solo faltaban 16 días para mi promesa de 21 días, y yo aún no sabía qué iba a hacer con toda esa información. Esa misma tarde, a las 3:42, llamé a mi amiga Lupita, la única persona en quien confiaba. Lupita fue enfermera conmigo durante 20 años. Luego estudió Derecho y se especializó en casos de violencia doméstica. Le conté todo en susurros, sentada en el jardín trasero donde nadie podía oírme, rodeada del olor a tierra mojada y jazmines marchitos. «Patricia, tienes que denunciarlo», me dijo con voz urgente al teléfono. «Eso es intento de homicidio». «No tengo pruebas suficientes, Lupita. Solo tengo el seguro, los recibos, sus mentiras. Eso no basta. Entonces consigue más. Documenta todo. Todo. Y no bebas nada que él te dé. Nada». Colgué el teléfono sintiendo el peso de esas palabras. No bebas nada que él te dé. Por eso, cuando 3 semanas después, el 12 de octubre de 2025, a las 4:23 de la tarde, Roberto me compró ese café en la rodoviaria y me susurró que en 1 hora no recordaría ni el camino de casa. Yo ya sabía que ese momento llegaría. Lo había estado esperando. Lo había estado documentando. Porque soy Patricia, 61 años, enfermera jubilada, experta en venenos y en hombres que subestiman a sus esposas. Y ese café, que ahora sostenía en mis manos temblorosas,
con el extraño sentado a mi lado, advirtiéndome que no lo bebiera, era la confirmación de todo. Pero lo que pasó en los siguientes 30 minutos en esa rodoviaria, lo que ese hombre misterioso me hizo ver, cambió todo el plan que yo había trazado durante 12 meses. Solo faltaban 21 días para la llamada que hundiría a Roberto. Pero primero, necesitaba sobrevivir esa tarde. ¿Quieres saber qué contenía ese café? ¿Quieres saber qué vio el extraño que me salvó la vida? Porque lo que descubrí después convirtió mi caso de simple infidelidad en algo mucho más oscuro. Los siguientes días fueron una obra de teatro macabra donde ambos fingíamos ser un matrimonio normal. Roberto salía a las 7:15 de la mañana, con su maletín de cuero y su sonrisa de plástico, y regresaba a las 9:43 de la noche oliendo a perfume que no era el mío. Yo cocinaba, limpiaba, sonreía y documentaba cada detalle en mi libreta de enfermera, esa que usaba para registrar signos vitales de pacientes, pero que ahora registraba los signos mortales de mi matrimonio. El 14 de noviembre de 2024, a las 2:18 de la madrugada, me desperté con un ruido en la cocina. Bajé descalza, sintiendo el frío de las losetas trepando por mis pantorrillas como dedos helados. Roberto estaba frente al refrigerador, con la luz amarillenta iluminando su rostro como una máscara fantasmal. Tenía mi frasco de medicamento para la presión en las manos. Lo estaba abriendo. Mi corazón se detuvo. Esas pastillas me mantenían viva desde hace 8 años, desde que el estrés del hospital me subió la presión a niveles peligrosos. ¿Qué haces?, le pregunté con voz firme, aunque mis piernas temblaban. Él se volteó sobresaltado, cerrando el frasco de golpe. Por un segundo vi algo en sus ojos: miedo, culpa, pero desapareció tan rápido como un relámpago. Se me cayó cuando busqué agua, dijo, dejándolo en la mesa con un golpe seco. Mentira. El frasco estaba en el estante superior, lejos de los vasos de agua. Lo recogí, sintiendo el plástico tibio en mis dedos fríos, y subí a la habitación sin decir palabra. Al día siguiente, a las 8:04 de la mañana, mientras Roberto estaba en la regadera, conté las pastillas. Faltaban 3. 3 pastillas que yo no había tomado. ¿Dónde estaban? ¿Las tiró? ¿Las reemplazó con algo? Llamé a Lupita otra vez. Lleva las pastillas a un laboratorio. Que las analicen, me dijo con urgencia. Lo hice. El 18 de noviembre, el resultado llegó por correo certificado. Las pastillas habían sido adulteradas. Alguien había inyectado una sustancia en 3 de ellas, digoxina, un medicamento cardíaco que en dosis altas causa arritmia, paro cardíaco, muerte, y la persona que lo hizo sabía exactamente qué hacía, porque la dosis era perfecta, lenta, progresiva, indetectable en una autopsia rutinaria. Yo, que pasé 35 años viendo muertes sospechosas en emergencias, sabía que esto era premeditación. Evidencia número 4. El análisis de laboratorio guardado en sobremanila, escondido en casa de Lupita. Pero lo que pasó 3 días después, el 21 de noviembre, a las 6:17 de la tarde, me hizo dudar de todo. Roberto llegó a casa con flores. Rosas rojas, mis favoritas, las que no me regalaba desde hace 10 años. Traía también una caja de chocolates Ferrero Rocher y una tarjeta escrita a mano. «Perdóname, Patricia», me dijo, arrodillándose frente a mí en la sala, con lágrimas en los ojos que parecían reales. «He sido un idiota. Estoy estresado con el trabajo, con las deudas, con todo. Pero te amo. Siempre te he amado. Dame otra oportunidad». Por un momento, solo un momento microscópico, lo creí. Porque cuando amas a alguien durante 38 años, quieres creer que la persona que conociste sigue ahí, enterrada bajo las mentiras y la frialdad. Tomé las flores, oliendo su aroma dulce mezclado con el olor a humedad de nuestra sala. Lo abracé. Sentí su cuerpo tibio contra el mío, su corazón latiendo contra mi pecho. Y pensé, tal vez me equivoqué. Tal vez el seguro era solo precaución. Tal vez las pastillas fueron un error del farmacéutico. Esa noche cenamos juntos. Él cocinó. Por primera vez en meses, Roberto cocinó para mí. Espagueti a la boloñesa,
con pan de ajo y vino tinto. Me sirvió en la vajilla buena, la que solo usamos en Navidad. Encendió velas, puso música suave, esa que bailamos en nuestra boda. Contigo aprendí, de Armando Manzanero. Yo lloré. Lloré de alivio, de esperanza, de agotamiento emocional. Y casi comí esa cena sin sospechar. Pero entonces, a las 8:52 de la noche, cuando Roberto fue al baño, mi entrenamiento de enfermera activó una alarma interna. Me levanté, caminé hacia la cocina y olí la olla de salsa boloñesa que aún estaba en la estufa. Había algo extraño, un olor metálico, casi imperceptible, debajo del ajo y el tomate. Tomé una cucharada, la vertí en un frasco pequeño que guardaba para muestras y la escondí en mi bolso. Luego regresé a la mesa, sonriendo. ¿Por qué no has probado?, me preguntó Roberto cuando volvió, mirando mi plato intacto. Estoy tan emocionada que se me quitó el hambre. Mentí, tocándome el corazón. Pero me lo llevaré para mañana. Él frunció el ceño. Solo un segundo. Pero lo vi. Esa mueca de frustración que intentó esconder con otra sonrisa. Entonces supe que mi instinto estaba en lo correcto. Esa noche, mientras él dormía a mi lado roncando suavemente, yo me quedé despierta mirando el techo, escuchando el tic-tac del reloj como una cuenta regresiva hacia mi muerte. A las 3:27 de la madrugada tomé una decisión. Si Roberto quería jugar al gato y el ratón, yo sería el ratón que muerde. Al día siguiente, 22 de noviembre a las 9:33 de la mañana, llevé la muestra de salsa al mismo laboratorio. El resultado llegó el 25 de noviembre. Anticongelante automotriz, etilenglicol, mezclado en pequeñas dosis. Sabor dulce, letal, perfecto para esconder en salsa de tomate. Causa insuficiencia renal, coma, muerte en 72 horas si la dosis es suficiente. Evidencia número 5. Y con eso, la false victory se derrumbó como castillo de naipes. Roberto no había cambiado. Roberto había refinado su plan. A veces confiamos demasiado en quienes no lo merecen, ¿verdad? Queremos creer que el amor puede salvar todo, que las personas cambian, que los votos matrimoniales significan algo. ¿Tú también has sido traicionado por alguien que amabas? ¿Alguien te hizo dudar de tu propia cordura? Comparte tu historia en los comentarios. Necesito saber que no estoy sola en esto, que hay otros que entienden lo que se siente cuando el amor se convierte en supervivencia. Después de esa cena envenenada, Roberto volvió a su rutina fría. Pero esta vez fue peor, porque ahora no solo me ignoraba, me observaba, como un científico observa una rata de laboratorio esperando que muera. El 28 de noviembre, mientras yo barría el patio trasero bajo el sol ardiente de mediodía, me desmayé. El calor, la presión, el estrés, todo se juntó y caí sobre las losetas calientes que me quemaron la mejilla. Desperté con la cara pegada al suelo, la boca llena de sabor a sangre y polvo. ¿Sabes dónde estaba Roberto? Dentro de la casa. Lo vi por la ventana de la cocina, mirándome, solo mirándome. No salió, no llamó a emergencias, no hizo nada. Se quedó ahí parado, con los brazos cruzados, esperando. Eso fue el estadio 3, frieza absoluta ante mi sufrimiento. Logré levantarme sola, con las piernas temblando como gelatina, la vista nublada por puntos negros que bailaban frente a mis ojos. Entré a la casa sosteniéndome de las paredes. Él seguía en la cocina, tomando café como si nada. ¿Por qué no me ayudaste?, le pregunté con voz débil, tocándome la mejilla hinchada. No te vi, mintió, sin siquiera mirarme. En ese momento supe que para Roberto yo ya estaba muerta. Solo faltaba el papeleo. Solo faltaba cobrar el seguro. Solo faltaban 14 días para mi promesa de 21 días. Y yo tenía 5 evidencias guardadas, pero necesitaba más. Necesitaba el golpe final. Porque cuando enfrentas a un monstruo, no puedes herirlo, tienes que destruirlo por completo. ¿Pero cómo? ¿Qué más podía hacer una enfermera jubilada de 61 años contra un hombre que claramente había planeado todo con precisión quirúrgica? La respuesta llegó una semana después, de la forma más inesperada. Y cuando lo descubrí, entendí que Roberto no estaba solo en esto.
El 5 de diciembre de 2024, a las 11:42 de la mañana, sonó el timbre. Abrí la puerta y encontré a una mujer parada en el umbral. Tendría unos 35 años, cabello rubio teñido, uñas de acrílico color rojo sangre, vestido ajustado de marca Michael Kors, que costaba fácil 8.500 pesos, tacones Louboutin que brillaban bajo el sol como cuchillos. Olía a Chanel No. 5, ese perfume que cuesta 3.200 pesos y que yo jamás podría comprar con mi pensión de 6.800 pesos al mes. Ella me miró de arriba a abajo, evaluándome como se evalúa un mueble viejo antes de tirarlo a la basura. ¿Patricia?, preguntó con voz dulce que no llegaba a sus ojos fríos. «Sí, ¿quién la busca?», respondí, sintiendo un escalofrío recorrerme la columna vertebral a pesar del calor. «Soy Daniela, amiga de Roberto. Él me dijo que viniera a recoger unos documentos». Amiga. Esa palabra flotó en el aire entre nosotras como humo tóxico. Yo vestía mi bata vieja de algodón, manchada de cloro de limpiar el baño, con mis chanclas de mercado que costaron 45 pesos. Ella vestía lujo que gritaba dinero, mi dinero, el dinero de nuestra cuenta que misteriosamente se vaciaba cada mes. El contraste era tan obvio que dolía. Esta era la mujer, la otra. La razón por la que Roberto quería borrarme del mapa. «No sé de qué documentos habla», dije con voz firme, sosteniéndome del marco de la puerta porque mis piernas amenazaban con fallar. Ella sonrió. Una sonrisa de tiburón. «Los documentos de divorcio. Roberto dijo que ya los firmaste. Vengo a recogerlos». Mentira. Yo no había firmado nada. Y el hecho de que ella supiera de esos documentos significaba que había estado en mi casa revisando nuestras cosas, planeando con Roberto mi eliminación. Algo dentro de mí se quebró. No de tristeza, de rabia. Una rabia fría, calculada, peligrosa. La sentí bajar por mi garganta como hielo quemante, instalarse en mi pecho, endurecer cada músculo de mi cuerpo. Pero mantuve la compostura. Porque una mujer de 61 años que ha trabajado 35 años en emergencias médicas no se quiebra frente a una querida de 35 con uñas postizas. «No he firmado nada», le dije con voz tan calmada que hasta a mí me asustó. «Y no firmaré. Dígale a Roberto que si quiere divorcio, tendrá que venir él mismo a pedírmelo. Como hombre». Ella entrecerró los ojos, se dio la vuelta y caminó hacia un Audi A4 rojo estacionado en mi entrada, ese que costaba mínimo 780.000 pesos. Mientras arrancaba, tomé mi teléfono y fotografié la placa. Evidencia número 6. Luego busqué en Google, Daniela Ruiz. Aparecieron varias fotos en redes sociales. Era gerente de ventas en la misma empresa donde Roberto supuestamente trabajaba. En una foto del 3 de noviembre estaban juntos en el Hotel Fiesta Americana, el mismo hotel del recibo que encontré. Ella etiquetó la foto. «Escapada de fin de semana con mi amor». Mi amor. Las palabras me quemaron los ojos, pero no lloré. Guardé las capturas de pantalla. Evidencia número 7. Esa noche, a las 10:16, Roberto llegó furioso. Entró dando un portazo que hizo temblar las paredes. «¿Por qué le dijiste eso a Daniela?», gritó con la cara roja de ira, las venas del cuello hinchadas como cuerdas tensas. «¿Por qué envías a tu amante a mi casa a buscar papeles que no he firmado?», respondí con voz tranquila, sentada en el sillón con las manos cruzadas sobre el regazo, como una virgen en misa. Él se quedó callado. Por un segundo vi algo en su rostro, vergüenza, pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por más ira. «Voy a divorciarte, Patricia, con o sin tu firma. Y no verás ni un peso de esta casa, ni de mis cuentas, ni de nada. Esta casa está a mi nombre», le recordé con voz suave. «La compré con mi herencia de mis padres en 1985. Tú solo vives aquí, y si quieres irte, la puerta está abierta». Nunca olvidaré la expresión de su rostro en ese momento. Sorpresa, rabia y algo más profundo, miedo. Porque acababa de recordar que todo su plan tenía una falla. Yo era más inteligente de lo que él creía. Se dio la vuelta y salió de la casa azotando la puerta. No regresó esa noche, ni la siguiente.
Durante 4 días, del 5 al 9 de diciembre, desapareció. Y yo usé esos días para investigar más. Contraté a un investigador privado que me costó 4,500 pesos, casi todo mi ahorro de ese mes. El 10 de diciembre, el investigador me entregó un informe que me congeló la sangre. Roberto y Daniela habían alquilado un departamento juntos en la zona rosa. Renta mensual, 18,000 pesos. Habían abierto una cuenta bancaria conjunta con 340,000 pesos que Roberto transfirió de nuestras cuentas de retiro sin mi conocimiento. Pero lo peor, lo absolutamente devastador, fue la última página del informe. Daniela estaba embarazada de 3 meses. El bebé era de Roberto, y ellos planeaban casarse en enero, justo después de que mi accidente ocurriera. Leí ese informe sentada en la sala vacía, con el silencio presionándome los oídos como agua profunda. Sentí náuseas, mareo, el sabor ácido de la bilis subiendo por mi garganta. Pero no vomité, no lloré. Guardé el informe en el sobre con las otras evidencias. Evidencia número 8. Solo faltaban 11 días para mi promesa de 21 días. Y ahora tenía todo lo que necesitaba. ¿Pero sería suficiente? Roberto regresó el 11 de diciembre a las 7:04 de la tarde. Esta vez no vino solo. Vino con Daniela. Los dos entraron a mi casa, a la casa que yo compré con el sudor de mi frente, como si fueran dueños. Ella caminó directo a la cocina, abrió el refrigerador y sacó un jugo como si viviera ahí. Él se sentó en el sillón y encendió la televisión. Yo estaba en la mesa del comedor, cenando frijoles refritos con tortillas de maíz, esas que cuestan 15 pesos el kilo en el mercado. Ellos pidieron comida por aplicación, sushi de restaurante japonés, 1,240 pesos de pedido que Roberto pagó sin parpadear. El olor a salsa de soya y jengibre llenó mi cocina, mezclándose con el olor humilde de mis frijoles. El contraste era una bofetada. «Patricia, quiero presentarte oficialmente a Daniela», dijo Roberto con tono casual, como si me presentara a una prima lejana. «Ella vivirá aquí a partir de mañana. Puedes quedarte si quieres, pero tendrás que pagar renta, 6,000 pesos al mes, y limpiar. Daniela no limpia». El mundo se detuvo. Las palabras tardaron 3 segundos en penetrar mi cerebro. 6,000 pesos de renta en mi propia casa. Limpiar para la amante de mi marido. Vivir como sirvienta en el hogar que construí con mis manos. Eso fue el estadio 4, humillación pública y abandono emocional en mi propio territorio. Sentí la rabia subir como lava hirviendo, quemarme las venas, nublarme la vista con un velo rojo. Mis manos temblaron de furia contenida. Pero cuando hablé, mi voz salió calmada, casi dulce, como miel envenenada. «¿Sabes qué, Roberto? Tienes razón», dije sonriendo. «Soy solo una vieja inútil. ¿Qué podría hacer yo contra ustedes? Nada, absolutamente nada». Me levanté de la mesa, lavé mi plato en silencio mientras ellos comían sushi en mi sala, riéndose de algo en el teléfono de ella. Subí a mi habitación, cerré la puerta y me senté en la cama. No lloré, no grité, solo respiré. Inhalé, exhalé, conté hasta 10. Y entonces tomé mi teléfono y llamé a Lupita. «Es hora», le dije simplemente. «¿Estás segura?», preguntó ella. «Completamente. Activa el plan para el 2 de enero, tal como lo planeamos». Colgué. Miré por la ventana el jardín oscuro, donde las gardenias dormían bajo la luna llena. Solo faltaban 10 días para mi promesa de 21 días. Pero ahora el plan había cambiado, porque Roberto no solo me había traicionado, me había humillado, me había reemplazado, me había convertido en sirvienta en mi propio hogar. Y eso no lo perdonaría. Nunca. ¿Qué haría en esos 10 días finales? ¿Cómo sobreviviría compartiendo casa con el hombre que quería matarme y la mujer que me robó mi vida? La respuesta vendría de la forma más inesperada. Un sobre amarillo que llegaría 3 días después, el 14 de diciembre, con información que lo cambiaría absolutamente todo. El sobre amarillo llegó el 14 de diciembre de 2024 a las 2:37 de la tarde, entregado por mensajería privada.
Firmé el recibo con manos temblorosas, mientras Roberto y Daniela dormían la siesta en mi habitación, en mi cama, bajo las sábanas que yo lavé durante 38 años. El mensajero me miró con lástima, como si supiera que ese sobre contenía dinamita emocional. Lo abrí en el jardín trasero, escondida detrás de las bugambilias moradas que planté con mi madre antes de que muriera. Dentro había 3 cosas: un reporte bancario completo de Roberto, estados de cuenta de los últimos 2 años que Lupita consiguió a través de sus contactos legales. Y lo que vi me quitó el aliento. Roberto no solo había vaciado nuestras cuentas, había estado robándome sistemáticamente desde hacía 18 meses. Desde junio de 2023. Transferencias mensuales de mi pensión a cuentas que yo desconocía. 4,200 pesos en julio, 5,800 en agosto, 3,900 en septiembre. En total, 187,400 pesos robados. Casi 200,000 pesos que eran míos, ganados con turnos nocturnos de 12 horas, con manos agrietadas de lavar pacientes, con rodillas destrozadas de estar de pie durante décadas. Pero eso no fue lo peor. El segundo documento era una póliza de vida adicional, una que yo no sabía que existía. Fecha de apertura: 15 de marzo de 2024, hace 9 meses. Monto: 2,400,000 pesos. Beneficiario: Roberto Martínez González. Firma: falsificada. Mi firma, imitada con precisión escalofriante en documentos que nunca vi. Esto significaba que Roberto llevaba meses planeando mi muerte. No fue improvisación, no fue impulso, fue premeditación fría, calculada, meticulosa. Él estudió cómo matarme, cuándo, cómo cobrar el seguro sin levantar sospechas. Y lo hizo todo mientras yo le cocinaba, le lavaba la ropa, le sonreía en las mañanas. El tercer documento me partió en 2. Era un contrato de compra de un departamento en Puerto Vallarta. Valor: 3,200,000 pesos. Fecha de compra planeada: 15 de enero de 2025. Comprador: Roberto Martínez González y Daniela Ruiz. Forma de pago: efectivo, proveniente del seguro de vida de Patricia Herrera. Tenían todo planeado: mi muerte, el cobro del seguro, la luna de miel en un departamento de playa comprado con mi muerte. Mientras leía esto sentada en la tierra húmeda del jardín, con el olor a jazmín mezclándose con el sabor metálico de la rabia en mi boca, algo dentro de mí murió. No el amor. Eso había muerto hace semanas. Murió la mujer ingenua que creyó en votos matrimoniales, en promesas de amor eterno, en que las personas buenas reciben bondad. Nació otra Patricia, una fría, calculadora, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para sobrevivir. Guardé los documentos en la bolsa Ziploc con las otras evidencias. Evidencia número 9, 10 y 11. Luego entré a la casa. Subí las escaleras con pasos silenciosos y abrí la puerta de mi habitación. Roberto y Daniela dormían abrazados, su ropa tirada en el piso, el olor a sexo flotando en el aire como insulto adicional. Los miré durante 3 minutos completos. Roberto roncaba suavemente, con la boca abierta, vulnerable. Daniela tenía la mano sobre su pecho, una sonrisa soñadora en los labios. Por un momento, solo un momento brevísimo, consideré despertarlos a gritos, confrontarlos con las evidencias, exigir explicaciones. Pero no lo hice. Porque cuando tu enemigo no sabe que conoces su plan, tienes ventaja. Y yo necesitaba cada ventaja posible. Cerré la puerta en silencio, bajé a la cocina y llamé a Lupita. «Lo tengo todo», le dije con voz temblorosa. Las pólizas falsificadas, el robo sistemático, el departamento en Puerto Vallarta. Es premeditación total. Patricia, esto es suficiente para demanda penal, fraude, intento de homicidio, falsificación de documentos. Roberto puede ir a la cárcel por 15 años. Todavía no, respondí, sintiendo el plan formarse en mi mente como rompecabezas. Quiero que cometa un error más, uno definitivo. El 2 de enero, cuando intente cobrar ese seguro, ahí lo atrapamos, con las autoridades esperando, con evidencia irrefutable, con testigos. ¿Estás segura de esperar tanto?
Solo faltan 8 días para tu promesa de 21 días. ¿Y si intenta algo antes? No lo hará. Ya revisé su calendario. Tiene planeado el accidente para el 29 de diciembre durante un viaje que supuestamente haremos a Chapala. Pero yo no iré a ese viaje. El 27 de diciembre me mudaré a tu casa y lo dejaré pensando que gané. Colgué sintiendo el peso del plan sobre mis hombros. Solo faltaban 7 días para esa mudanza estratégica. Mientras te cuento esto desde la distancia del tiempo, me pregunto, ¿desde dónde podrías estar escuchándome? ¿Desde Ciudad de México, desde Buenos Aires, desde Madrid? Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me encantaría saber hasta dónde han llegado estas palabras. ¿Hasta cuántos corazones ha tocado mi historia de supervivencia? Los siguientes días fueron teatro puro. Yo fingía resignación, debilidad, derrota. Limpiaba para Daniela con la cabeza agachada, cocinaba para Roberto sin quejarme, aceptaba insultos con sonrisas temblorosas. Pero cada noche, a las 11:47 cuando ellos dormían, yo bajaba a la cocina, fotografiaba conversaciones en el teléfono de Roberto que dejaba cargando en la mesa, copiaba documentos de su maletín, grababa audio de sus conversaciones con Daniela planeando mi accidente en Chapala. Evidencias 12, 13, 14, 15. Un arsenal legal que los hundiría. El 20 de diciembre, a las 4:16 de la tarde, Roberto me llamó a la sala. Daniela estaba sentada a su lado en el sillón, acariciándose la barriga donde crecía su bebé de 4 meses. Ambos me miraron con expresión seria, como padres a punto de regañar a una niña. «Patricia, hemos tomado una decisión», dijo Roberto con voz firme. «El 29 de diciembre iremos a Chapala, tú y yo solos, como último viaje de despedida de nuestro matrimonio. Daniela se quedará aquí. Cuando regresemos, firmarás los papeles de divorcio. Si cooperas, te daremos 50,000 pesos para que alquiles un cuarto en algún lado. Si no cooperas, te irás sin nada. ¿Entendido?» Ahí estaba, la confirmación, el plan expuesto con arrogancia de quien cree que ya ganó. Un viaje a Chapala el 29 de diciembre, un accidente en el lago, una viuda que nunca regresaría, un seguro cobrado el 2 de enero, una nueva vida en Puerto Vallarta, todo perfectamente orquestado. Lo que Roberto no sabía era que ese viaje jamás sucedería, porque el 27 de diciembre, 2 días antes, yo desaparecería de su vida. Pero primero necesitaba verlo dar un paso más, un paso irrevocable. «Está bien, Roberto», dije con voz sumisa, bajando la mirada como esposa obediente. «Iré contigo a Chapala y firmaré lo que quieras. Solo déjame vivir en paz mis últimos años». Él sonrió. Daniela también. Una sonrisa de victoria que me dio náuseas. Pero mantuve la compostura. Me levanté, fui a mi habitación, cerré la puerta y solo entonces me permití temblar. Caí de rodillas junto a la cama, abrazándome el estómago, sintiendo arcadas de ansiedad subir por mi garganta. Las lágrimas finalmente llegaron, calientes y amargas, mojando la alfombra vieja donde mis hijos jugaron de bebés. Lloré en silencio durante 11 minutos exactos. Luego me lavé la cara con agua fría, me miré al espejo y me hice una promesa. Sobreviviría. No importaba cómo. Sobreviviría y vería a Roberto pagar por cada mentira, cada robo, cada plan de asesinarme. El 23 de diciembre, 3 días antes de mi escape planeado, algo inesperado sucedió. Llegó un paquete a mi nombre. Dentro había un teléfono celular nuevo, un iPhone 13 sin registrar y una nota escrita a mano. «Patricia, sé lo que planean. Tengo pruebas adicionales. Llámame a este número cuando estés sola. Firmado. Alguien que también fue víctima de Roberto». Un número de teléfono anotado abajo. Mi corazón se aceleró. ¿Quién era esta persona? ¿Cómo sabían del plan? ¿Era trampa de Roberto o ayuda genuina? Solo había una forma de averiguarlo. Esa noche, a las 2:14 de la madrugada, marqué el número. Una voz de mujer joven contestó al tercer timbre. «Patricia, gracias por llamar. Mi nombre es Sofía. Fui esposa de Roberto antes que tú. Y él intentó matarme también». El mundo se volcó. Roberto había estado casado antes. Él me dijo que yo era su primera esposa.
Su único amor. Otra mentira. Otra capa de engaño. ¿Cuántas más habría? Cuéntame todo, le dije con voz firme, grabando la llamada en el teléfono que Lupita me había dado. Necesito saber con quién estoy tratando realmente. Y lo que Sofía me contó en los siguientes 40 minutos cambió cada plan que había trazado, porque Roberto no era solo un infiel, no era solo un ladrón, era un asesino serial de esposas. Y yo estaba a punto de convertirme en su tercera víctima. Solo faltaban 5 días para la fecha prometida en mi amenaza de 21 días. Pero ahora, con esta información, el plan tendría que acelerarse. ¿Podría hacerlo? ¿Tendría tiempo de reunir toda la evidencia necesaria antes de que Roberto ejecutara su plan en Chapala? La respuesta llegaría 48 horas después, de la forma más aterradora posible. Sofía habló durante 40 minutos sin parar, con voz temblorosa que contenía años de trauma. Me contó cómo conoció a Roberto en 2010, cuando ella tenía 29 años y trabajaba como contadora en Monterrey. Se casaron en 2011. Durante los primeros 2 años todo fue perfecto. Flores cada semana, viajes románticos, promesas de amor eterno. Pero en 2013, Roberto empezó a cambiar. Las mismas señales que yo vi: frialdad, llamadas secretas, dinero desapareciendo de cuentas conjuntas. Y luego, en octubre de 2014, Roberto sacó un seguro de vida a nombre de ella sin su conocimiento. Beneficiario: él. Monto: 800,000 pesos. Empecé a sentirme enferma todo el tiempo, me contó Sofía con voz quebrada. Náuseas, mareos, palpitaciones. Los doctores decían que era ansiedad, pero yo sabía que algo más pasaba. Hasta que un día, en diciembre de 2014, mi hermana vino de visita. Ella es química. Olió mi café y me dijo que tenía un aroma extraño. Lo llevamos a analizar. Arsénico. Roberto me estaba envenenando lentamente con arsénico. Mi sangre se heló. Las palabras flotaron en el aire frío de la madrugada como fantasmas acusadores. Arsénico. El mismo veneno que usaron los nazis, los envenenadores clásicos, los asesinos pacientes que esperan meses para que la víctima muera de causas naturales. ¿Qué hiciste?, le pregunté, apretando el teléfono hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Huí. Tomé el análisis de laboratorio, junté todas las pruebas que pude y huí a casa de mi hermana en Tijuana. Puse una demanda. Pero Roberto tenía contactos. El caso se perdió por falta de evidencia. Los documentos desaparecieron del juzgado. Los testigos se retractaron. Y Roberto quedó libre. Se divorció de mí alegando abandono de hogar. Me dejó sin nada. Y cuando investigué después, descubrí que yo no era la primera. ¿Qué? Mi voz salió como chillido ahogado. Hubo otra antes que yo. Su nombre era Verónica. Se casaron en 2005. Ella murió en 2009 de falla renal inexplicable. Tenía 42 años, completamente sana. Roberto cobró un seguro de 600,000 pesos y desapareció por 1 año. Nunca se investigó porque parecía muerte natural. Pero yo encontré a la hermana de Verónica hace 3 años. Ella me contó que Verónica se quejaba de sentirse envenenada meses antes de morir, que Roberto controlaba toda su comida, sus medicinas, su agua, pero nadie le creyó. Y murió sola, en agonía, mientras él esperaba cobrar el seguro. 3 esposas, una muerta, una que escapó. Y yo, la tercera, programada para morir en 6 días. El patrón era claro. Roberto buscaba mujeres mayores con ahorros, se casaba, vaciaba sus cuentas, sacaba seguros de vida y las eliminaba. Luego esperaba un tiempo, encontraba otra víctima y repetía el ciclo. Un asesino serial financiero con método perfeccionado durante 20 años. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo fui tan ciega? Patricia, tienes que salir de esa casa ahora, me urgió Sofía. No esperes, él es peligroso. Tiene amigos en lugares altos. Si mueres, tu muerte se archivará como accidente o muerte natural. Y él cobrará tranquilamente mientras busca a la víctima número 4. No voy a correr, dije con voz firme que sorprendió incluso a mí misma. Voy a destruirlo. Tengo evidencias que tú no tuviste.
Tengo documentos, grabaciones, análisis de laboratorio, testimonios. Y tengo algo más. Tengo rabia. La rabia de 38 años de matrimonio convertidos en mentira. Y esa rabia me mantendrá viva hasta verlo caer. Colgué el teléfono a las 2:54 de la madrugada. Me quedé sentada en la oscuridad de la cocina, iluminada solo por la luz de la luna que entraba por la ventana. El reloj de pared marcaba el paso de los segundos como cuenta regresiva. Solo faltaban 5 días para el viaje a Chapala. 5 días para ejecutar el plan perfecto que hundiría a Roberto de una vez por todas. Y ahora tenía el testimonio de Sofía como evidencia 15. Un patrón de comportamiento criminal que ningún juez podría ignorar. Al día siguiente, 24 de diciembre, Nochebuena, Roberto anunció que saldríamos a cenar. Los tres, él, Daniela y yo, como familia. La ironía me quemó la garganta como ácido. Fuimos a un restaurante elegante en Chapultepec, de esos donde los platos cuestan 850 pesos y el vino 1,200 la botella. Roberto pagó todo sin parpadear. 4,360 pesos de cena, mientras yo usaba el mismo vestido negro de hace 15 años, remendado en las costuras. Daniela llevaba un vestido rojo valentino que costaba 18. 900 pesos, con aretes de diamantes que brillaban bajo las luces del restaurante como estrellas robadas. El contraste era obsceno. Durante la cena, Roberto y Daniela brindaron. Con champagne Moet de 2,400 pesos la botella, levantaron sus copas y dijeron al unísono: «Por nueva vida, por nuevos comienzos». Me miraron sonriendo, esperando que yo brindara también. Tomé mi copa de agua simple, la levanté y dije con voz serena: «Por la justicia, que siempre llega cuando menos se espera». Brindamos. Ellos rieron pensando que era broma. Yo sonreí sabiendo que era profecía. Después de la cena, mientras caminábamos hacia el auto, vi algo que me partió. Roberto tomó la mano de Daniela, la besó y le susurró al oído algo que logré escuchar. «En 5 días seremos ricos. En 5 días seremos libres. Y estaremos en Puerto Vallarta celebrando mientras ella descansa en el fondo del lago». Daniela se rió. Una risa cristalina, alegre, de quien celebra la muerte de otra persona como si fuera premio de lotería. Eso fue el estadio 6. La celebración activa, gozosa, maliciosa de mi sufrimiento futuro. Tomé mi teléfono discretamente y grabé esas palabras. Evidencia 16. Confesión directa grabada en audio de alta calidad. Esa noche, mientras ellos dormían después de tener sexo en mi cama por tercera vez esa semana, yo bajé a la sala. Eran las 3:47 de la madrugada del 25 de diciembre, Navidad. Extendí en la mesa del comedor todas las evidencias que había recolectado durante 3 meses. Las conté una por una, organizándolas cronológicamente, como expediente médico que documentara una enfermedad fatal. Evidencia 1. Foto del plato abandonado, 12 de octubre de 2024. Evidencia 2. Vaso con sustancia sospechosa, 18 de octubre. Evidencia 3. Recibo del Hotel Fiesta Americana, 10 de noviembre. Evidencia 4. Análisis de laboratorio mostrando digoxina en mis pastillas, 18 de noviembre. Evidencia 5. Muestra de salsa boloñesa con anticongelante, 25 de noviembre. Evidencia 6. Foto de placa del auto de Daniela, 5 de diciembre. Evidencia 7. Capturas de pantalla de redes sociales, 5 de diciembre. Evidencia 8. Informe de investigador privado, 10 de diciembre. Evidencia 9. Reporte bancario mostrando robo de 187,400 pesos, 14 de diciembre. Evidencia 10. Póliza de vida falsificada de 2,400,000 pesos, 14 de diciembre. Evidencia 11. Contrato de compra del departamento en Puerto Vallarta, 14 de diciembre. Evidencia 12. Fotografías de conversaciones del teléfono de Roberto, 15-19 de diciembre. Evidencia 13. Copia de documentos del maletín de Roberto, 15-19 de diciembre. Evidencia 14. Grabaciones de audio planeando el accidente, 15-19 de diciembre.
Evidencia 15. Testimonio de Sofía sobre intento de asesinato previo, 23 de diciembre. Evidencia 16. Grabación de Roberto confesando el plan de matarme en Chapala, 24 de diciembre. 16 evidencias. Un arsenal legal completo. Pruebas de intento de homicidio, fraude, robo, falsificación de documentos, bigamia emocional. Suficiente para 20 años de cárcel. Las fotografié todas, las escaneé usando mi teléfono. Envié copias a 3 correos diferentes, el de Lupita, el mío y uno en la nube que creé específicamente para esto. Luego guardé los originales en una caja fuerte que alquilé en el banco 2 semanas antes. Clave de acceso. Solo yo la sabía. Si algo me pasaba, Lupita tenía instrucciones de abrir esa caja y entregar todo a la policía. Miré el reloj. Eran las 5:23 de la mañana del 25 de diciembre. Navidad. El día que celebra el nacimiento de Cristo, el perdón, la salvación. Pero yo no sentía perdón. Sentía furia, sentía determinación, sentía el peso de cada año perdido, cada peso robado, cada promesa rota. Le di 38 años de mi vida, le di mi juventud lavando su ropa, le di mis ahorros pagando sus deudas, le di mi fe creyendo en sus mentiras, le di mi cuerpo en noches donde él pensaba en otras. Le di todo, y él me dio veneno en mi café, arsénico en mis pastillas, anticongelante en mi comida, y un plan para ahogarme en Chapala mientras cobraba 2.400.000 pesos de mi muerte. Pero ya no más. Ya no sería la víctima silenciosa que él esperaba. Sería su peor pesadilla, porque una enfermera de 61 años que pasó 35 años salvando vidas conoce perfectamente cómo se pierde una vida y conoce cómo se documenta la evidencia para que ningún criminal escape. ¿Sabes qué es lo más peligroso del mundo? No es un león rugiente, no es un tiburón hambriento. Es una mujer paciente, tranquila, que ha sido subestimada toda su vida y finalmente decide demostrar de qué está hecha realmente. El 26 de diciembre, a las 11:02 de la mañana, llamé a Lupita por última vez antes de ejecutar el plan. Mañana a las 4:00 de la mañana vendrás por mí. Llevaré solo una maleta con ropa y las copias de emergencia. Todo lo demás está en la caja fuerte del banco. El 27 a las 9:00 de la mañana presentaremos la demanda formal en la Fiscalía. Tengo reunión programada con el fiscal Hernández, el que no acepta sobornos. Le daremos todas las evidencias. Y el 29, cuando Roberto vaya solo a Chapala esperándome, encontrará a la policía esperándolo con orden de aprehensión. Patricia, ¿estás completamente segura? Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Roberto puede reaccionar violentamente cuando descubra que lo traicionaste. Él me traicionó primero. Durante 18 meses, planeó matarme, robó mi dinero, reemplazó mi amor con otra mujer 26 años menor, durmió en mi cama con ella mientras yo limpiaba sus platos. Ya no tengo miedo, Lupita, solo tengo claridad. Y mañana, en menos de 24 horas, empezará el fin de Roberto Martínez González. Esa noche, la última que pasaría en esa casa que compré con el sudor de mi frente, me quedé despierta mirando el techo. Roberto roncaba a mi lado, con Daniela en la habitación de huéspedes. Olía a alcohol barato, a comida cara, a traición acumulada. Giré la cabeza y lo miré. Este hombre que prometió amarme hasta que la muerte nos separara. Este hombre que ahora planeaba que esa muerte llegara en 3 días. Sentí algo extraño. No odio. Lástima. Lástima por un hombre tan vacío por dentro que necesitaba matar esposas para sentirse vivo. Tan patético que su único talento era mentir. Tan débil que necesitaba veneno en lugar de valor. Me levanté a las 3:47 de la madrugada del 27 de diciembre. Tomé mi maleta que había preparado durante días, escondida en el closet bajo ropa vieja. Caminé hacia la puerta con pasos silenciosos, descalza, sintiendo las losetas frías por última vez. En la mesa de la cocina dejé una nota. Me fui a casa de mi hermana unos días. Nos vemos el 29 en Chapala. Patricia. Una mentira final, porque yo no tenía hermana,
y el 29 estaría en la fiscalía viendo cómo arrestaban a Roberto. Lupita me esperaba afuera en su auto a las 4:00 en punto. Subí rápidamente, cerré la puerta y mientras nos alejábamos, miré por última vez la casa donde pasé 38 años. Las ventanas oscuras, el jardín que planté, las paredes que pinté, todo manchado ahora con recuerdos envenenados. No lloré, ya no quedaban lágrimas, solo quedaba justicia, y justicia llegaría en exactamente 48 horas. ¿Qué pasaría cuando Roberto despertara y descubriera que huí? ¿Qué haría cuando el 29 llegara a Chapala y no encontrara a nadie excepto policías? La respuesta vendría más rápido de lo que imaginé, y sería más violenta de lo que temí. Roberto despertó a las 8:16 de la mañana del 27 de diciembre. Sé la hora exacta porque Lupita había instalado cámaras de seguridad ocultas en la casa 2 semanas antes, cuando Roberto y Daniela salieron de compras. Lo vimos todo desde su laptop en tiempo real, sentadas en su sala con café caliente y corazones acelerados. Primero buscó en la habitación, luego en el baño. Corrió escaleras abajo gritando mi nombre. ¡Patricia! ¡Patricia! La desesperación en su voz era música para mis oídos. Encontró la nota en la mesa de la cocina, la leyó 3 veces, y entonces hizo algo que no esperaba. Sonrió, una sonrisa de alivio, como si mi ausencia le facilitara las cosas. Llamó a Daniela a gritos. Ella bajó en camisón, despeinada, con cara de fastidio. Se fue a casa de su hermana, le dijo Roberto mostrándole la nota. Perfecta. Esto es aún mejor. Cuando vayamos a Chapala el 29, solo diré que nunca llegó, que se perdió en el camino, y su hermana dirá que nunca estuvo ahí. Caso cerrado. ¿Estás seguro de que funcionará?, preguntó Daniela, mordiéndose las uñas con nerviosismo. Completamente. Para el 2 de enero estaremos cobrando el seguro. Para el 5 estaremos en Puerto Vallarta. Y ella estará en el fondo del lago alimentando peces. Los dos rieron. Una risa escalofriante, vacía de humanidad. Lupita y yo nos miramos. Grabamos todo. Evidencia 17. Confesión en video de plan de asesinato con fecha y método específicos. Esto era oro legal puro, pero aún faltaba el golpe final. A las 9:00 de la mañana, exactas llegamos a la Fiscalía General. El edificio gris parecía fortaleza bajo el cielo nublado de diciembre. Olía a café institucional, a papel viejo, a justicia retrasada. El fiscal Hernández nos recibió en su oficina del 3er piso. Era un hombre de 58 años, canoso, con ojos cansados pero honestos. Lupita había trabajado con él en casos de violencia doméstica durante años. Era de los pocos que no aceptaban sobornos. «Señora Patricia, cuénteme todo», dijo, encendiendo una grabadora. Y lo hice. Durante 2 horas y 43 minutos, sin pausas, sin lágrimas, con voz firme como bisturí, le conté cada detalle. Cada mentira, cada robo, cada intento de envenenamiento, cada evidencia documentada. Puse sobre su escritorio las 16 evidencias físicas más el video del 27 de diciembre. El fiscal las revisó una por una, con expresión cada vez más sombría. Cuando terminó, a las 11:43 de la mañana, se quitó los lentes y me miró con algo parecido al respeto. «Señora Patricia, en mis 30 años de carrera nunca he visto un caso tan meticulosamente documentado por la víctima misma. Esto es suficiente para 25 años de cárcel, intento de homicidio premeditado, fraude, robo agravado, falsificación de documentos, y con el testimonio de la exesposa Sofía tenemos patrón de comportamiento criminal. Voy a emitir orden de aprehensión inmediata. No esperaremos al 29. Lo arrestaremos hoy mismo». Mi corazón dio un salto. Hoy Roberto pagaría. Hoy, exactamente 21 días después de mi promesa, en ese momento imaginario que yo había planeado, la justicia llegaría. Pero yo había modificado el plan. No sería el 2 de enero como prometí. Sería ahora, el 27 de diciembre a las 2:00 de la tarde. «Hay una condición», dije con voz firme. «Quiero estar presente cuando lo arresten. Quiero ver su cara cuando entienda que perdió». El fiscal dudó. Lupita me miró con preocupación.
pero asentí con determinación. Necesito cerrar este capítulo mirándolo a los ojos. He ganado ese derecho. El fiscal finalmente accedió. A las 1:47 de la tarde, 3 patrullas y una unidad de investigación salieron hacia mi casa. Yo iba en el auto del fiscal, con Lupita a mi lado sosteniéndome la mano que temblaba involuntariamente. Mientras nos acercábamos, los recuerdos inundaron mi mente. La boda en 1986, nuestro primer beso bajo la lluvia, el nacimiento de nuestros 3 hijos, las promesas de amor eterno hechas frente a Dios y familia. Todo mentira, todo calculado, todo destruido por la avaricia de un hombre vacío. Llegamos a las 2:04 de la tarde. Las patrullas se estacionaron bloqueando la entrada. 8 policías bajaron con chalecos antibalas y armas desenfundadas. El fiscal Hernández tocó la puerta. Roberto abrió en camiseta y pantalones, con cara de confusión que rápidamente se transformó en pánico cuando vio las placas. ¿Roberto Martínez González?, preguntó el fiscal con voz oficial. Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Su voz temblaba ligeramente. Tiene orden de aprehensión por intento de homicidio premeditado, fraude y falsificación de documentos. Tiene derecho a permanecer callado. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. La cara de Roberto se volvió blanca como papel. Sus ojos buscaron explicación, negación, escape. Y entonces me vio, bajando del auto del fiscal, caminando hacia él con pasos firmes, con la cabeza en alto, con dignidad que él intentó robarme. Sus ojos se abrieron en shock total. «Patricia, ¿qué hiciste?» «Lo que tú nunca creíste que podría hacer», dije con voz serena, casi dulce. «Sobrevivir, documentar, vencer. Estás loca, no tienes pruebas de nada. Esto es acoso, es mentira». El fiscal sacó una carpeta manila, la misma que yo le había entregado esa mañana. Tenemos 16 evidencias físicas, análisis de laboratorio de 3 intentos de envenenamiento, grabaciones de audio y video de usted planeando asesinarla, documentos bancarios mostrando robo de 187, 400 pesos, pólizas de vida falsificadas y testimonio de su exesposa Sofía detallando un patrón de comportamiento idéntico. ¿Quiere que siga? Roberto abrió la boca, la cerró, la abrió otra vez. No salieron palabras, solo un sonido ahogado, como animal herido. Negación. Etapa 1 del colapso de un criminal atrapado. Los policías lo esposaron. El metal frío brilló bajo el sol de mediodía, reflejando la realidad que Roberto no podía procesar. Daniela salió corriendo de la casa gritando. «¡No pueden llevárselo! ¡Él no hizo nada! ¡Esta vieja está inventando todo!». El fiscal se volvió hacia ella con expresión fría. «Daniela Ruiz, ¿correcto? También tenemos evidencia de su participación. Será citada como cómplice. Espere notificación en 48 horas». Daniela se congeló. Su cara pasó de furia a terror en 2 segundos. Empezó a llorar, a gritar que ella no sabía nada, que Roberto la engañó, que ella era víctima también. Mentiras desesperadas de quien ve su vida de lujo desmoronarse. Los vecinos salieron a mirar. Doña Mercedes, la señora de 70 años que vive en la esquina. Don Carlos, el jubilado que siempre me saludaba. La familia Ramírez con sus 4 hijos. Todos vieron cómo la policía metía a Roberto en la patrulla mientras él gritaba mi nombre. «Patricia, perdóname. No quería hacerlo. Fue idea de Daniela. Te amo. Siempre te he amado». Mentiras hasta el final. Pero ahora su voz sonaba diferente. Sonaba a miedo. Etapa 2. Rabia mezclada con pánico. Me acerqué a la ventanilla de la patrulla. Me agaché hasta quedar a la altura de sus ojos y le dije con voz tan calmada que me asustó incluso a mí. ¿Recuerdas lo que te dije hace 21 días, Roberto? Que recibirías una llamada que cambiaría todo. Mentí. No fue una llamada. Fue esto. Fue la justicia tocando tu puerta. Fue el fin de tu reinado de terror contra mujeres indefensas. Y ahora pasarás los próximos 25 años en una celda recordando cómo una enfermera de 61 años te destruyó usando tu propia arrogancia contra ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas falsas, últimas,
patéticas. Etapa 3. Miedo absoluto de quien entiende que perdió todo. La patrulla arrancó llevándoselo, con las sirenas sonando como campanas de funeral. Lo vi alejarse por la calle donde habíamos caminado juntos durante 38 años, donde habíamos planeado envejecer juntos, donde él había planeado matarme. Y sentí vacío, no triunfo, no alegría, solo el vacío de una vida entera construida sobre mentiras que finalmente colapsaron. Lupita me abrazó. Lloré en su hombro, no de tristeza, sino de agotamiento, de alivio, de liberación. El fiscal se acercó y puso una mano en mi hombro. Señora Patricia, es usted la mujer más valiente que he conocido, y le aseguro que Roberto Martínez no saldrá libre en lo que le queda de vida. Regresé a casa de Lupita esa tarde sintiéndome extraña, como si flotara fuera de mi cuerpo. Acababa de ganar, acababa de sobrevivir, acababa de demostrar que una mujer mayor, subestimada, catalogada como vieja inútil, puede ser más peligrosa que cualquier hombre con veneno. Pero algo me inquietaba, un detalle que no cuadraba. Y esa noche, a las 11:34, mientras revisaba las evidencias por última vez, lo entendí. El extraño en la rodoviaria. El hombre que me advirtió sobre el café el 12 de octubre. Ese momento aún no lo había vivido. Era el futuro. O más bien, era el pasado que aún necesitaba explicación. Porque todo había cambiado cuando huí el 27. Pero el gancho inicial prometía un encuentro en la rodoviaria el 12 de octubre de 2025. ¿Qué pasó realmente ese día? La respuesta vendría en el juicio, 6 semanas después, y sería la revelación más aterradora de todas. El juicio comenzó el 3 de febrero de 2025, en el Juzgado Penal número 4 de Guadalajara. La sala olía a madera vieja, a documentos amarillentos, a tensión acumulada de 100 casos de injusticia. Yo llegué a las 8:47 de la mañana con Lupita, vestida con mi traje azul marino que compré en el mercado por 340 pesos, remendado pero digno. Roberto entró esposado a las 9:02, con uniforme naranja de recluso que reemplazó sus trajes caros. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. El cabello gris sin teñir mostraba su verdadera edad. Ya no era el hombre arrogante que me humilló. Era un criminal acorralado. Durante 3 semanas presentamos evidencia tras evidencia. El fiscal Hernández construyó un caso perfecto, meticuloso, irrefutable. Llamó a Sofía como testigo el 6 de febrero. Ella contó su historia con voz temblorosa pero firme, mostrando los análisis de laboratorio de 2014 que demostraban envenenamiento con arsénico. Roberto la miraba con odio, pero no podía negar nada. Luego llamaron a la hermana de Verónica, la primera esposa. Ella trajo certificado de defunción. Muerte por falla renal inexplicable en 2009. Trajo también un diario que Verónica escribió los últimos meses de su vida. El fiscal leyó en voz alta. Octubre 15, 2009. Me siento cada vez peor. Roberto insiste en que tome las vitaminas que me compra, pero después me mareo terriblemente. Anoche soñé que me moría. Desperté sudando, con el corazón acelerado. A veces pienso que Roberto quiere que muera. Pero eso es locura, ¿verdad? Él me ama. Él me lo dice todos los días. El silencio en la sala fue absoluto, escalofriante. La jueza, una mujer de 55 años con rostro severo, miró a Roberto con disgusto evidente. 3 esposas, 3 intentos, una muerta. Patrón claro. El abogado defensor intentó argumentar que era coincidencia, que no había prueba directa de que Roberto causó la muerte de Verónica. Pero el fiscal presentó entonces los documentos bancarios de 2009. Roberto cobró 600,000 pesos de seguro 2 semanas después del funeral. Nunca investigó la muerte. Nunca pidió autopsia completa. Simplemente cobró y desapareció. El 17 de febrero fue mi turno de testificar. Subí al estrado con piernas temblorosas, sintiendo los ojos de 100 personas clavados en mi espalda. La fiscal adjunta me hizo preguntas durante 2 horas y 14 minutos. Respondí cada una con voz firme, sin llorar, sin quebrarme. Cuando terminó,
El abogado defensor intentó desacreditarme. Señora Patricia, ¿no es cierto que usted y Roberto tenían problemas maritales desde hace años? ¿Que esto es simplemente venganza de una esposa despechada? Lo miré directo a los ojos. Señor abogado, si quisiera venganza, habría envenenado a Roberto como él intentó envenenarme a mí. Pero yo no soy asesina, soy sobreviviente. Y la diferencia entre nosotros es que yo tengo evidencia. Él solo tiene mentiras. La sala estalló en murmullos. La jueza golpeó el mazo. Roberto me miraba con odio puro, con rabia contenida que hacía temblar sus manos esposadas. Daniela también estaba siendo juzgada como cómplice. Sentada 3 filas atrás, lloraba constantemente, con el vientre abultado de 7 meses de embarazo. El fiscal había demostrado que ella sabía del plan, que participó activamente, que ayudó a Roberto a falsificar documentos y planear el accidente en Chapala. Su defensa argumentaba que estaba manipulada, que era víctima también. Pero las grabaciones demostraban lo contrario. Su risa cuando Roberto dijo «estará en el fondo del lago alimentando peces» la condenó. El 24 de febrero, el fiscal presentó la evidencia más devastadora. El video del 27 de diciembre, donde Roberto y Daniela confesaban todo sin saber que eran grabados. La sala quedó en silencio sepulcral, mientras la grabación reproducía sus voces frías, calculadoras, celebrando mi futura muerte como si fuera victoria deportiva. Cuando terminó, varios miembros del jurado tenían lágrimas en los ojos. Roberto hundió la cabeza entre las manos. Daniela vomitó en el cesto de basura. La jueza declaró receso de 15 minutos, porque la tensión era insoportable. Durante ese receso, fui al baño. Me lavé la cara con agua fría, sintiendo el líquido helado despertar mis sentidos entumecidos por estrés. Me miré al espejo. Esta mujer de 61 años, con arrugas profundas en la frente, con canas que ya no tenía, con manos ásperas de décadas de trabajo. Esta mujer que Roberto llamó vieja inútil. Esta mujer estaba ganando. Estaba destruyendo a su verdugo usando solo inteligencia, paciencia y documentación meticulosa. Sonreí. Por primera vez en meses, sonreí genuinamente. El 3 de marzo de 2025, después de 5 semanas de juicio, la jueza leyó el veredicto. Eran las 11:47 de la mañana. El sol entraba por las ventanas altas de la sala, iluminando el estrado como escenario divino. La jueza se puso de pie. Todos en la sala contuvimos el aliento. En el caso del Estado contra Roberto Martínez González, por los cargos de intento de homicidio premeditado en 3 ocasiones, homicidio consumado de Verónica Ramírez en 2009, fraude agravado, robo, falsificación de documentos y asociación delictuosa, este tribunal lo encuentra culpable de todos los cargos. La sala explotó. Gritos, llanto, aplausos. Yo me quedé inmóvil, sintiendo las palabras atravesarme como luz cálida después de años de oscuridad. Culpable. Todas las letras de esa palabra brillaban como oro. Roberto se desplomó en su silla llorando, gritando que era injusto, que lo estaban incriminando, que todo era mentira. Pero su voz se ahogaba en el veredicto inapelable. La sentencia es 32 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, continuó la jueza. Adicionalmente, todos los bienes adquiridos con fondos robados serán confiscados y devueltos a las víctimas. El señor Martínez deberá pagar indemnización de 600,000 pesos a la señora Patricia Herrera por daños morales y materiales. Daniela también fue encontrada culpable. 15 años de prisión por complicidad, reducidos a 10 por colaborar con la investigación en las últimas semanas. Su bebé, que nacería en 2 meses, sería entregado a su madre. Ella lloraba histéricamente mientras la sacaban de la sala. Roberto la miraba con resentimiento, culpándola silenciosamente por colaborar con las autoridades. Después del veredicto, mientras salíamos del juzgado, Roberto me vio en el pasillo. Los guardias lo llevaban esposado hacia la celda de tránsito. Se detuvo frente a mí. Me miró con ojos rojos, hinchados, desesperados. Patricia, perdóname. Estaba enfermo. No sabía lo que hacía.
Te amé, te juro que te amé. Lo miré en silencio durante 10 segundos completos. Luego dije con voz serena: Roberto, si me hubieras amado, no habrías necesitado matarme para estar libre. Si me hubieras amado, habrías pedido divorcio honesto. Si me hubieras amado, no habrías llamado vieja inútil a la mujer que te dio 38 años de lealtad. Pero no me amaste, nunca me amaste. Solo amaste mi dinero, mi casa, mi trabajo silencioso que te permitía vivir cómodo. Y cuando ya no fui útil, decidiste descartarme como basura. Ahora vivirás 32 años sabiendo que esa vieja inútil fue más inteligente, más fuerte y más valiente que tú. Y cada noche, en tu celda, recordarás que perdiste contra una enfermera de 61 años, armada solo con paciencia y verdad. Vi algo quebrarse en sus ojos. Comprensión, derrota total, pérdida absoluta de todo lo que había planeado. La vida en Puerto Vallarta, el dinero del seguro, la libertad, la nueva familia. Todo destruido. Los guardias se lo llevaron arrastrando mientras gritaba mi nombre una última vez. Fue la última vez que lo vi, y no sentí ni pena ni triunfo. Solo sentí paz. Pero la historia no terminó ahí, porque el 12 de octubre de 2025, exactamente un año después de que todo empezó, recibí una llamada del fiscal Hernández. Patricia, necesito que venga urgente a mi oficina. Tenemos una situación. Llegué a las 3:32 de la tarde, con el corazón acelerado por ansiedad. El fiscal me recibió con expresión grave. Roberto salió bajo libertad condicional técnica hace 3 días por sobrepoblación carcelaria. Es temporal. Solo 48 horas hasta que consigamos celda permanente en prisión federal. Pero desapareció. Y encontramos mensajes en su celular confiscado que indican que planea un último intento contra usted. Hoy, en la rodoviaria de Guadalajara a las 4:30 de la tarde. Mi sangre se congeló. El gancho inicial, la escena con el café, todo estaba a punto de suceder. No era flashback, era presente. Roberto había planeado un último ataque desesperado, usando el método del café envenenado que nunca ejecutó en diciembre porque lo arrestamos antes. Ahora, libre temporalmente, intentaría completar su plan. Tenemos que usarla como carnada, dijo el fiscal. Irá a la rodoviaria como si no supiera nada. Nosotros estaremos vigilando. Cuando intente envenenarla, lo arrestaremos infraganti. Es la única forma de garantizar cadena perpetua sin libertad condicional jamás. Todavía me pregunto si hice lo correcto al aceptar. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías arriesgado tu vida una última vez para asegurar que el monstruo nunca saliera libre? Dime en los comentarios. De verdad quiero saber qué piensas. Porque lo que decidí esa tarde definió todo. Acepté. A las 4:23 de la tarde del 12 de octubre de 2025 estaba sentada en la rodoviaria, exactamente donde empezó esta historia. Roberto apareció con disfraz, gorra, lentes oscuros, barba postiza. Pero lo reconocí. Compró café en el puesto de la esquina. Se acercó sonriendo, fingiendo sorpresa de encontrarme ahí. Patricia, qué coincidencia. ¿Cómo has estado? Fingí sorpresa. Fingí nerviosismo. Él se sentó a mi lado. Me entregó el café con esa sonrisa falsa. Se inclinó y susurró en mi oído exactamente lo que dije al inicio. En 1 hora no recordarás ni el camino de casa. Ese es mi recado de despedida. Me besó la frente y empezó a alejarse. Yo sostuve el café con manos temblorosas. Y justo entonces, un hombre desarrapado se sentó a mi lado. Era un agente encubierto, disfrazado de indigente. Señora, no beba ese café. En 30 minutos algo va a pasar con él que usted necesita ver. 20 agentes salieron de sus posiciones ocultas, rodearon a Roberto antes de que pudiera salir de la rodoviaria. Lo arrestaron con el frasco de veneno aún en su bolsillo. Cianuro líquido, suficiente para matar en 15 minutos. Suficiente para que yo muriera antes de que cualquier doctor pudiera ayudarme. Roberto gritó, peleó, pero fue inútil. Esta vez no habría libertad condicional. Esta vez sería cadena perpetua. Lo vi ser llevado otra vez, definitivamente, sabiendo que pasaría el resto de su vida en prisión. Y sí, sentí algo.
no alegría, sino cierre. Finalmente, después de un año de terror, documentación, juicio y supervivencia, todo había terminado. Han pasado 14 meses desde ese día en la rodoviaria. 14 meses desde que vi a Roberto ser llevado por última vez, con esposas que no se quitarán en lo que le quede de vida. Hoy es diciembre de 2026. Tengo 62 años recién cumplidos. Vivo en una casita pequeña que compré con la indemnización de 600,000 pesos en las afueras de Tlaquepaque, rodeada de jacarandás que florecen morados cada primavera. Es modesta, con 2 habitaciones, cocina que huele a canela y café, jardín donde siembro gardenias como las que tenía en mi antigua casa. Pero esta casa es diferente. Esta casa tiene paz. Trabajo 3 días a la semana como voluntaria en el Hospital Civil, el mismo donde pasé 35 años salvando vidas. Ahora ayudo en el área de trabajo social, asesorando a mujeres víctimas de violencia doméstica. Les enseño a documentar, les enseño a sobrevivir, les enseño que una mujer paciente, preparada, con evidencia sólida, puede vencer a cualquier monstruo. Hasta ahora he ayudado a 17 mujeres a escapar de matrimonios peligrosos. 3 de esas mujeres viven hoy porque aprendieron las mismas técnicas que yo usé. Documentación meticulosa, análisis de laboratorio, guardado de evidencias en lugares seguros. Una de ellas me llama mamá. Dice que le salvé la vida. Pero fue ella quien se salvó. Yo solo le mostré el camino. Sofía, la segunda esposa de Roberto, se convirtió en mi amiga cercana. Nos vemos 2 veces al mes para tomar café. Café que preparamos nosotras mismas, que probamos frente a la otra, riéndonos del trauma compartido que ya no nos controla. Ella abrió una fundación que ayuda a víctimas de envenenamiento doméstico, algo que ni siquiera sabía que existía hasta que lo vivió. Llevamos el caso de Verónica, la primera esposa de Roberto, a reapertura. Con las nuevas evidencias del juicio, la Fiscalía exhumó su cuerpo en marzo de 2025. La autopsia reveló niveles letales de talio en sus huesos, un veneno lento que causa falla orgánica múltiple. Roberto fue acusado formalmente de homicidio en primer grado. Su sentencia se extendió a cadena perpetua sin posibilidad de apelación. Verónica finalmente tuvo justicia, 15 años después de su muerte silenciosa. Daniela dio a luz en prisión en abril de 2025. Un niño que lleva el apellido de su madre, no el de Roberto. Ella cumple su sentencia de 10 años, pero ha cambiado. Me escribió una carta hace 6 meses pidiendo perdón. Decía que Roberto la manipuló, que le prometió vida de lujo, que la cegó con dinero robado y sueños falsos. Decía que ahora entiende el dolor que me causó, que lamenta cada risa, cada insulto, cada momento de crueldad. Tardé 3 semanas en responder. Finalmente le escribí: el perdón no es para ti, es para mí, para liberarme del peso de tu traición. Te perdono no porque lo merezcas, sino porque yo merezco paz. Nunca respondió, pero supe por Lupita que llora cada vez que lee esa carta. Algunas heridas no sanan, solo se aprende a vivir con ellas. Mis 3 hijos, que al principio no creían mi historia, que pensaban que exageraba, que me acusaban de destruir a su padre, finalmente vieron las evidencias durante el juicio. Mi hija mayor, Carolina, me pidió perdón llorando durante 2 horas en mi nueva sala. Dijo que había sido ciega, que defendió a Roberto cuando debió defenderme a mí, que nunca imaginó que su padre fuera capaz de tanto mal. Ahora viene a visitarme cada domingo con mis nietos. Les cocino pozole, les cuento historias, les enseño que la sangre no garantiza la lealtad, que familia verdadera no es quien comparte tu apellido, sino quien está junto a ti cuando el mundo se derrumba. Hay algo que nunca conté en el juicio, algo que descubrí una semana después del veredicto, cuando revisaba las pertenencias que recuperé de mi antigua casa. Entre las cajas de fotos viejas, encontré un diario que Roberto escribió entre 2008 y 2009. Era de cuando estuvo casado con Verónica. Leí cada página con manos temblorosas, con el corazón golpeándome las costillas, y ahí, en su letra pequeña y meticulosa, estaba la verdad completa. Roberto no solo planeó matarlas, disfrutó haciéndolo.
Escribió sobre el experimento, sobre observar la degradación física, sobre perfeccionar el método para la próxima. Verónica no fue su primera víctima. Hubo otra antes, una novia en 2003 que murió de accidente automovilístico. Pero el diario revelaba que Roberto cortó los frenos de su auto después de que ella amenazara con dejarlo. Entregué el diario a las autoridades en abril de 2025. Reabrieron 4 casos de muertes sospechosas vinculadas a Roberto entre 2001 y 2024. Encontraron evidencia en 3. Roberto no era solo un asesino de esposas. Era un depredador serial que usaba matrimonio como método de caza. La prensa lo llamó el viudo negro de Jalisco. Su caso se estudia ahora en academias de policía como ejemplo de psicopatía financiera y violencia de género sistemática. Y yo, la mujer que él llamó vieja inútil, soy citada en conferencias como ejemplo de supervivencia y resiliencia. Pero la lección que aprendí no es sobre venganza, no es sobre victoria. Es sobre algo más profundo: dignidad. Durante 38 años construí mi vida alrededor de un hombre que no merecía ni un día de mi tiempo. Renuncié a mis sueños, a mi carrera plena, a mi independencia, porque creí que el matrimonio significaba sacrificio total. Creí que amar era desaparecer. Creí que ser buena esposa era ser invisible. Y casi me cuesta la vida. La verdad es esta: el amor no te pide que te destruyas. El amor no te pide que ignores señales de peligro. El amor no te pide que permanezcas en situaciones que te matan lentamente. Yo le di todo a Roberto. Le di mis mejores años, mi dinero, mi salud, mi fe. Le di todo. Y él me dio veneno. Pero al final descubrí algo más valioso que cualquier matrimonio. Me descubrí a mí misma. Descubrí que soy más fuerte de lo que creí, más inteligente de lo que me dijeron, más capaz de lo que imaginé. Descubrí que una mujer de 61 años, con evidencia y determinación, puede derrotar a cualquier enemigo. Y esa lección, esa certeza de mi propio poder, nadie puede quitármela jamás. Si estás escuchando esto y reconoces señales en tu propia vida, mentiras que no cuadran, dinero que desaparece, enfermedad inexplicable, pareja que te aísla de amigos y familia, por favor, escucha tu instinto. Ese susurro interno que te dice que algo está mal. No es paranoia, es supervivencia. Documenta todo, guarda evidencias, habla con alguien de confianza. Y si es necesario, desaparece antes de que sea demasiado tarde. Porque la vida que salves será la tuya. Y tu vida vale más que cualquier matrimonio, cualquier promesa rota, cualquier amor que te mata en lugar de elevarte. Hace 2 semanas recibí una carta. Era de Roberto, escrita desde prisión federal de máxima seguridad en Puente Grande. Decía: Patricia, cada noche pienso en ti, en cómo nos reíamos, en cómo bailamos en nuestra boda, en los hijos que criamos. ¿Recuerdas cuando éramos felices? ¿Recuerdas cuando nos amábamos? Perdí todo por decisiones estúpidas. Pero nunca olvidaré lo que tuvimos. Por favor, visítame. Necesito verte una última vez. No respondí, porque finalmente entendí algo. Algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer cerradas para siempre. Algunas palabras, una vez dichas, nunca se pueden borrar. Ni con disculpas, ni con tiempo, ni con lágrimas derramadas en celdas solitarias. Roberto tuvo 38 años para amarme. Eligió envenenarme. Ahora tiene cadena perpetua para recordar por qué perdió todo. Yo elegí vivir. Elegí documentar en lugar de morir en silencio. Elegí la dignidad sobre la resignación. Y si mis nietos algún día ven esto, quiero que sepan: la sangre no garantiza el respeto. El respeto se gana y se pierde. Las promesas hechas ante Dios son sagradas, pero Dios no te pide que mueras por mantenerlas. La vida es el regalo más precioso, y protegerla, incluso contra quien prometiste amar, no es cobardía, es sabiduría. Hoy, a mis 62 años, vivo sola, pero no estoy sola. Tengo paz que nunca tuve en 38 años de matrimonio. Tengo jardín donde siembro flores que nadie pisotea. Tengo mesa donde como sin miedo a que la comida esté envenenada.
Tengo cama donde duermo sin sobresaltos, sin pesadillas, sin hombre planeando mi muerte en la habitación contigua. Y tengo algo más valioso. Tengo mi historia. Una historia que empezó con susurro de muerte en una rodoviaria y terminó con grito de vida desde un tribunal. Una historia que otros necesitan escuchar para saber que es posible sobrevivir, que es posible vencer, que es posible renacer de las cenizas de un matrimonio que intentó incinerarte. En una hora no recordarás ni el camino de casa. Ese es mi recado de despedida. Esas fueron las palabras que Roberto me susurró creyendo que me destruirían, pero se equivocó, porque yo sí recuerdo el camino. Recuerdo el camino hacia la justicia, hacia la verdad, hacia mí misma, y ese camino nadie podrá borrarlo jamás, ni con veneno, ni con mentiras, ni con 32 años de silencio carcelario, porque la memoria de una mujer que sobrevivió es más poderosa que cualquier intento de hacerla olvidar.